Hola, el día de hoy vamos a ver cómo crear tablas dinámicas y vamos a ver las características principales de estas. En esta sesión todavía no vamos a ver como tablas dinámicas avanzadas, sino únicamente el funcionamiento y la lógica bajo la cual sirven. Ok, entonces, para este caso nosotros vamos a tener una tabla o unas celdas con información que conjuntamente forman una tabla. Y es importante que para crear una tabla dinámica, estas tablas no tienen que tener columnas vacías ni filas vacías. Esto para que contemple toda la información y todas las columnas tienen que tener algún nombre. Esto para que cuando creemos la tabla dinámica tengan una columna con el nombre y sea mucho más fácil identificarla y adicionalmente Excel reconozca el campo de celda. Entonces, nosotros vamos a tener esta tabla conformada por la fecha, producto, país, toneladas y total. Entonces, esta es como una tabla de ventas de algunos productos que se venden por país y está dividido en el total de venta y en el total de toneladas que se vendieron o se compraron, como queramos verlo. Ok, entonces nosotros nos vamos a ir podemos seleccionar, el primer paso sería seleccionar cualquier celda de nuestro conjunto de celdas y le pondremos, nos vamos a ir al menú de insertar y nos iremos a tabla dinámica. Automáticamente Excel pues es inteligente y va a reconocer el rango de las celdas de las cuales nosotros queremos analizar o crear una tabla dinámica. Entonces, para seleccionar los datos que deseamos analizar, tenemos dos opciones por ahora. Uno, seleccionar la tabla o rango, que en este caso es un rango de celdas, o utilizar una fuente de datos externa. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la tabla o rango, que Excel automáticamente seleccionó. Pero en el caso de que no quisiéramos ese rango de celdas que Excel selecciona automáticamente, podemos irnos aquí a la flechita y nosotros mismos seleccionar el conjunto de datos que queremos analizar. Y posteriormente va a haber dos opciones en las que vamos a elegir dónde poner el informe de la tabla dinámica. La primera opción es crear una nueva hoja de cálculo y la segunda es ponerlo en una hoja de cálculo ya existente. Yo tengo preferencia por dejar las hojas de cálculo en una hoja aparte, pero no hay una mejor o correcta opción para esto. Entonces podemos ponerle que sea una hoja de cálculo existente. Digo, una nueva hoja de cálculo. Y en el caso en que queramos una hoja de cálculo existente, podemos seleccionar la celda en la que queramos que inicie nuestra tabla. Y le damos a aceptar. Entonces, en la nueva hoja lo que va a pasar es que se va a crear una tabla dinámica y va a tener un nombre. Si nos vamos a analizar tabla dinámica, podemos ver el menú de esta tabla, ¿no? Y hasta podemos cambiarle, en este caso, el nombre. Por ejemplo, le vamos a poner ejemplo. Y entonces, si vemos, se cambia el nombre de la tabla. Esto únicamente es como para identificar cuál es la tabla. Si vemos el momento en el que nos colocamos sobre la tabla dinámica, se va a abrir una barra del lado derecho. En este caso, nosotros vamos a poder visualizar los campos que tenemos de nuestras celdas seleccionadas y vamos a tener 4 áreas, que son los filtros, las columnas, las filas y los valores. Entonces, ¿para qué sirve una tabla dinámica? La tabla dinámica nos va a servir para visualizar si tenemos un conjunto de datos grande, nos puede ayudar a manipularlo y analizarlo de una forma más sencilla. Es decir, en nuestro ejemplo podemos ver por producto cuántas toneladas se vendieron o por país. Y Excel lo que va a hacer es que va a ubicar los campos únicos, en este caso, por ejemplo, de producto, y los va a agrupar y va a hacer una operación, ya sea sumar las toneladas
o sumar las ventas o el campo que nosotros queramos, pero es una forma de visualizar los datos y analizarlos de una forma más rápida sin que nosotros tengamos que hacer fórmulas o tablas por separado. Entonces, ya que estamos, por ejemplo, si nos posicionamos fuera de la tabla dinámica, va a desaparecer esa barra. Pero si queremos volver a verlas, es suficiente con volver a picarle dentro de la tabla dinámica. Entonces, si nos fijamos aquí en los campos, tenemos tenemos el título de las columnas de nuestras celdas de la hoja 1. Entonces, nosotros podemos arrastrar el campo que queramos, por ejemplo, a filas, y que quisiera hacer, sumar las toneladas, por ejemplo. O si no quisiera filtrar por nada y solamente quisiera sumar las toneladas, me podría aparecer la suma de toneladas. Pero si yo quisiera desplegarlas por producto, me va a aparecer las toneladas por producto único y adicionalmente me va a poner el total general de toneladas. Entonces esto es muy importante como para hacer análisis y agrupar los datos de manera mucho más sencilla. Ahora, otra manera de hacer una tabla dinámica es que si tenemos, por ejemplo, en este caso, la misma hoja de cálculo, donde teníamos los datos, la voy a copiar. ¿Okay? Y si yo le pongo control T, va a crear una tabla. Entonces, de esta manera, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la tabla dinámica se va a actualizar porque lo va a hacer sobre una tabla y no sobre las celdas. Entonces, por ejemplo, otra manera de crear una tabla dinámica sería ponerle en tablas dinámicas recomendadas, por ejemplo. Si no sabemos cómo podríamos agrupar nosotros nuestra información. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, suma total por país, suma de toneladas por país, de toneladas por producto o suma de total por país, o incluso podemos sacar el promedio. Entonces, esto nos puede dar una idea de cómo queremos nosotros agrupar los datos o cómo podemos presentarlo de una manera, digamos, recomendada por Excel. Pero nosotros podemos incluso modificarla sobre esta. Entonces, podemos crear una nueva a partir de la recomendada. Por ejemplo, aquí en filas va a estar país, pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificarlo, podemos ponerlo en columnas. Y si se fijan, la información es exactamente la misma, solo que la presentación de la tabla es diferente, pero la información es la misma. Aquí solamente es como de qué manera nosotros se nos acomoda más bien la información, ¿no? A lo mejor nosotros quisiéramos ver un reporte así, que nos aparezca en columnas el país y, por ejemplo, en filas el producto. Entonces aquí nosotros tendríamos la suma de toneladas por producto y por país. Ahora, podemos igual, por ejemplo, nosotros podemos, ¿de qué manera nosotros podemos modificar las tablas? Podemos, automáticamente Excel reconoce qué tipo de celda está en las columnas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, si queremos ver el campo de producto, le damos en la palomita y Excel nos recomienda, por ejemplo, en este caso, que lo pongamos en filas. Y quisiera el campo toneladas, entonces lo va a poner en valores y lo va a sumar, porque esa es la manera en la que identifica que nosotros podemos visualizar de mejor manera. Pero si no queremos, podemos ya sea seleccionar la flechita y ponerle quitar campo, o podemos simplemente arrastrarlo fuera de las áreas. Entonces hay diferentes maneras de quitarlo. O más sencillo, podemos
en analizar tabla dinámica. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, aquí producto y aquí país en las columnas, podemos ponerle acciones, borrar y borrar todo. Y así no tenemos que eliminar cada uno de nuestros campos de la tabla dinámica. Otra área que no hemos explorado de los campos es la parte de filtros. Entonces, por ejemplo, si tenemos producto y toneladas, nosotros podríamos poner el país en filtros y poder seleccionar, por ejemplo, quisiera ver solamente las ventas de Argentina. Y automáticamente la tabla dinámica se va a actualizar de acuerdo al filtro que nosotros pongamos. Podemos ponerle incluso seleccionando varios elementos y seleccionar diferentes países. O lo que podemos hacer es quitar ese filtro y ver por país todas las ventas que tenemos y por producto. Ahora, por ejemplo, en nuestra barra de la derecha de la tabla dinámica, nosotros tenemos unas herramientas, las cuales, por ejemplo, si nos fijamos, aquí los campos están ordenados de acuerdo a nuestra tabla de origen, pero para mayor facilidad, nosotros podemos ordenarlo de manera alfabética. Entonces nos vamos a herramientas y ordenar de A a Z, y se va a ordenar de manera alfabética. Y aquí, por ejemplo, en el buscador, en el caso en el que tuviéramos muchísimas columnas, es muy fácil poder encontrarlas si las buscamos. Y no es necesario escribir toda la palabra, sino que lo encuentra de acuerdo a las letras que ponemos nosotros. Ahora, en herramientas, también podemos nosotros cambiar la manera en la que visualizamos los campos de la tabla dinámica. Podemos poner las dos áreas en paralelo. Podemos visualizar solo la sección de campos o podemos seleccionar solamente las áreas. Y obviamente podemos regresar al original. Entonces, esto es como los principios básicos de una tabla dinámica. En las siguientes sesiones podremos ver cómo podemos hacer reportes más específicos o más avanzados para este tipo de información, pero esto es como la información más básica. Muchas gracias por ver.